sucedió hace muchos años. En esos días mi familia estaba pasando por una crisis económica severa. Mi papá perdió su trabajo y se metió de albañil. Mi hermana y yo tuvimos que irnos con él para sacar aún más dinero. No salían buenos trabajos, gracias a Dios. En una ocasión nos contrataron para hacer un trabajo en otra ciudad, pero nos teníamos que ir por nuestra cuenta. El trabajo era grande. Tardaríamos varias semanas en terminar el encargo. Llenamos unos morrales con ropa. Caminamos hasta la carretera y nos fuimos de aventón con un trailero. Nada más le pagamos $500 por los tres. El viaje se extendió por varias horas. Luego de bajarnos, donde nos dejó el tráiler, caminamos por varias terracerías hasta que llegamos a un terreno rodeado por muchos árboles, el cual ya habían varias personas de aspecto indígena. Ese día cenamos unos frijoles con tortillas y café negro. Descansamos bien porque a partir del día siguiente sabíamos que teníamos un trabajo muy arduo. Los indígenas nos prepararon como casas de campaña o algo así. Comenzamos a emparejar el terreno bajo el sol, a punta de pala. El sudor era terrible. Ese lugar era mucho más caliente que nuestra ciudad. Lo que íbamos a construir no lo sabíamos. Nos dijeron el nombre, pero estaba en dialecto. Era como un templo o una iglesia para los indígenas, que por cierto, ellos aparte de su lengua hablaban español y también inglés. Pasaron como 2 o 3 días cuando nos llegó una noticia inesperada. Las personas de los pueblos cercanos estaban reportando de una caravana de brujas que se estaba acercando hacia donde estábamos nosotros. Los indígenas se miraban preocupados. Uno de ellos comentó que ver una bruja era cosa diaria, pero una caravana ya era para preocuparse. Nosotros nos acercamos con ellos para saber qué iba a pasar. Dijeron que antes del anochecer debía llegar la persona que iba a pagar y ya él nos diría qué hacer. En efecto, antes de las 7 llegó el señor que nos había contratado. Los indígenas le comentaron lo de la caravana de brujas. Él sacó el dinero y se lo dio a mi papá. Luego le dijo que necesitaba que termináramos la obra sin contratiempos. Mi papá volteó a vernos y con un gesto nos dijo todo. Nos íbamos a quedar. Después, el líder de los indígenas, el señor y mi papá se alejaron de todos y algo platicaron. Cuando mi papá regresó nos dijo que podíamos quedarnos tranquilos, que el señor tenía un amigo que se encargaría de protegernos a las brujas, las cuales de seguro llegarían en unos 3 días más. En esos 3 días mi hermano y yo estuvimos trabajando a toda velocidad. Queríamos terminar lo más pronto posible para volver a casa, porque a los dos nos daba mucho miedo las brujas. Era de noche, ya habíamos cenado y nos estábamos terminando el café cuando escuchamos el galopar de un caballo que se fue frenando poco a poco hasta detenerse. El galopar estaba acompañado de sonido de ruedas. Los indígenas rápido arrojaron tierra sobre el fuego para apagar la fogata. Nos hicieron la seña de que no hiciéramos ningún ruido. Hubo un infinito minuto de silencio absoluto. Luego se empezaron a escuchar pasos y ramas moverse. Esos sonidos empezaron a sonar cada vez más rápido. Alguien se estaba acercando a toda velocidad. La luz de la luna llena fue suficiente para que me diera cuenta de que una mujer venía hacia nosotros. Pero cuando ya estaba a pocos metros, apareció un monstruo y la embistió. Le mordió un brazo y se la llevó a rastras hasta perderse entre los árboles. Mi hermano y yo estábamos pálidos de miedo. La bruja era lo de menos. Acabábamos de ver un monstruo enorme. Nos quedamos despiertos unas horas hasta que el sueño nos venció. Durante el día siguiente, trabajamos con la incertidumbre y la duda
La inquietud e incomodidad era evidente entre todos nosotros, pero nadie quería hablar de lo que habíamos visto la noche anterior. Un día después, uno de los indígenas llegó gritando o algo en su dialecto. Nosotros claramente no le entendimos, pero nos hicieron señas de que fuéramos a ver algo. Mi papá no estaba muy seguro de ir, pero mi hermana y yo le insistimos hasta que aceptó. Apuramos el paso para alcanzar a los demás y llegamos hasta un lugar entre los árboles en el que observamos una horrorosa escena. Había una mujer muerta. Tenía unos grandes surcos en la espalda, hechas quizás por unas largas garras que al parecer perforaron sus pulmones. Había un gran charco de sangre. Por supuesto, ya estaba seca. El jefe de los indígenas le dio vuelta al cuerpo y ahí nos dimos cuenta de que le faltaba el corazón. La muerta llevaba alrededor de su cuello un collar hecho con dientes. El jefe de los indígenas volteó a vernos y nos dijo que se trataba de una bruja. Ahí dejamos el cuerpo y volvimos a trabajar. Mi padre, mi hermano y yo continuamos trabajando y los otros siguieron con lo suyo. En todo ese tiempo nunca supe qué hicieron porque hablaban en su dialecto y de vez en cuando en inglés. Yo tenía la sospecha de que no hablaban en español para que nosotros no nos enterábamos de lo que decían. Al día siguiente se soltó un aguacero de los 1000 demonios, lo cual impidió que ese día trabajáramos. Todo ese día aprovechamos para platicar con los indígenas, que eran 1000 veces más listos que nosotros. Yo me sentía un ignorante al lado de ellos. Cuando mi papá se quedó sin preguntas, yo aproveché para preguntar sobre las brujas, específicamente sobre por qué querían llegar hasta donde estábamos nosotros. Lo que me respondieron fue que lo que nosotros estábamos construyendo, ellos lo iban a utilizar para rezarle a una deidad contraria a la deidad de las brujas, y que por eso querían evitar que la obra se terminara. Mencionaron que estábamos seguros que las brujas iban a seguir intentándolo, pero que no teníamos nada de qué preocuparnos, porque ellos nos seguirían protegiendo. Entonces, yo pregunté qué era eso que había matado a la bruja. Nos dijeron que esa criatura era producto de la magia negra y ritos satánicos, y que era un monstruo creado específicamente para enfrentar brujas. Entonces pregunté si se trataba de un nahual, pero me dijeron que no. Me dieron el nombre, pero una vez más estaba en su dialecto y no pude pronunciarlo. Al caer la noche, como no había dejado de llover durante todo el día, hacía un frío terrible. Se sentía feo hasta respirar. Nosotros no habíamos llevado ni chamarra ni nada. A mitad de la madrugada tuve que salir de la casa porque tenía muchas ganas de ir al baño, y aunque hacía demasiado frío, ya no podía seguir aguantando. Salí y fui hacia un árbol que no estaba tan lejos, pero antes de llegar empecé a ver un montón de luces de colores que estaban a lo lejos, pero estaban en todas direcciones. Luego escuché un grito tan fino y chillante que parecía que mis oídos reventarían. De seguro se trataba de una bruja. Rápido me di vuelta para regresar con mi hermano y con mi papá, pero cuando estaba a escasos centímetros sentí como una mano se posó sobre mi hombro. No quería voltear, pero lo hice por instinto. Lo que me había agarrado era una mujer. Me estaba mirando con una sonrisa en la cara, mostrando sus amarillentos y engusanados dientes. La bruja puso más fuerza en la mano con la que me estaba agarrando el hombro. Pude sentir como sus uñas estaban enterrando en mi carne. Sentía tanto dolor que caí de rodillas. Estaba llorando. Quería gritar, pero no me salía la voz. Yo sentía que en cualquier momento me iba a morir. Ya fuera porque me matara la bruja o de un infarto debido al miedo. Lo que sí estaba seguro es que de esta no me salvaría. Pero entonces de entre los árboles salió aquella criatura monstruosa.
Entre sus fauces llevaba una pierna arrancada de una persona. Supongo yo que era de otra bruja. La bruja y el monstruo se sostuvieron la mirada. El monstruo soltó la pierna que llevaba en la boca y le lanzó un gruñido a la bruja. Ella me soltó el hombro. Yo aproveché para entrar a la casa de campaña. Ni siquiera intenté ponerme de pie. Así de rodillas me metí. Por ende, ya no vi qué fue lo que pasó. Solo escuché unos ruidos. No pude dormir toda la noche. Al día siguiente conté todo y le dije a mi padre que ya no quería estar ahí, que me iba a regresar a la casa, aunque me tuviera que ir solo. Mi papá entendió la situación y lo que dijo era que le ayudábamos a terminar ese día y al atardecer iríamos a la carretera. Eso hicimos. Luego esperamos a que alguien nos diera un aventón y volvimos a casa. Muy temprano por la mañana, mi padre volvió a irse y regresó hasta 5 semanas después. Ya sin nuestra ayuda tuvo mucha carga de trabajo. Mi padre nos contó que las brujas habían hecho varios intentos fallidos, pero durante el último ataque se habían llevado a uno de los indígenas y por más que lo buscaron, nunca pudieron encontrarlo.